Hola a todas. Bueno, muchas gracias Ana por invitarme a presentar la tesis 6 años después de haberla hecho. Y también por poder compartir con mis compañeras de PUNSIS, con Blanca y con Sara, el hacerlo juntas con sus tesis, que es la primera vez que lo hacemos así que bueno, es muy bonita la propuesta. También saludo a Olga, que creo que estás por ahí, y bueno, todas las personas que estén hoy en este espacio. Lamento no poder estar en tiempo real, pero bueno, lo haremos de esta manera, así también podemos participar. Bueno, la verdad que la propuesta me puso un poco nerviosa, ¿no? Presentar la tesis después de 6 años, volver a revisar todo el planteamiento original. Bueno, ha sido por otro lado muy bonito también ver todo lo que ha pasado en mi cabeza y también en la construcción colectiva con PUNSIS a partir de la presentación de mi tesis, así que ha sido un repaso muy bonito, muy interesante también y ha dado un buen resultado ese repaso, así que me gustó mucho hacerlo. Haré la presentación con la presentación que hice aquel día. Lo único que, bueno, me encuentro hablando como en pasado, ¿no? De un momento diferente al que actualmente me encuentro, en todo el proceso también de esta construcción metodológica, teórica y práctica bueno, que para mí es siempre colectiva dentro del grupo de PUNSIS, ¿sí? Por lo tanto, no será exactamente la presentación de la tesis porque está con 6 años encima y la explicaré de esta manera. Intentaré ser breve. Bueno, compartiremos la pantalla de la presentación que está aquí. Y bueno, comenzamos. Bueno, estoy pensando hacer esta presentación también en un grupo que entiendo que es un grupo de investigación sobre estas temáticas, que también interesa incorporar la perspectiva de género y feminista. Por lo tanto, también la haré poniendo énfasis en este aspecto, ¿no? que tiene mi tesis también. Bueno, la presentación fue eso, hace 6 años, en el 2014, en julio, al título Urbanismo para la vida cotidiana, herramientas de análisis y evolución urbana a escala de barrio desde la perspectiva de género. Mis cotutoras fueron Pilar García Miral y Zaida Mushi Martínez, las dos de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de aquí de Barcelona. Es una tesis bueno, que es compartida en la dirección porque, bueno, Zaida era la referente dentro de la escuela en esta temática, evidentemente, además que éramos compañeras de PUNSIS y ella es referente aquí también. Pero bueno, Pilar es la persona directora del centro donde estábamos realizando la investigación. También Blanca ha hecho su tesis ahí, en el Centro de Políticas de Suelo y Valoraciones Urbanas. Por lo tanto, bueno, ambas dirigen la tesis, codirigen y bueno, también hay toda una historia de complicidad entre ellas, ¿no? De poder acoger nuestras tesis en un entorno como el CPCV, que, bueno, que la pudimos desarrollar por diferentes casuísticas porque estamos haciendo la investigación con Pilar en otros temas también, ¿no? Sobre valoraciones urbanas. Mi tesis encaja, bueno, muy bien dentro de esta valoración urbana, que es lo que el centro de investigación nos propone. Esta es una imagen del día de la presentación de la tesis, que bueno, actualiza un poco también la vista en retrospectiva, porque acá en primera, bueno, está el tribunal, ¿no? Fue Inés Sánchez de Madariaga y Carmen Miralles, bueno, un lujo también referentes para mí en este tema. Y Carlos Marmolejo, que era el referente, la persona que representaba al departamento donde estaba haciendo la tesis, que justamente es una persona experta en técnicas cuantitativas y bueno, mi tesis se va de una metodología que intenta cuantificar lo cualitativo, por lo tanto era muy pertinente su juicio, ¿no? en la presentación de la tesis y ahí ha estado muy bien también compartir con él esta experiencia. Y bueno, en la primera fila la tenemos ahí en el medio, que también estaba la Teresa Boquia, otra referente, y que en ese momento estaban en Barcelona y pudieron acercarse y compartir conmigo este momento. Fue maravilloso para mí, no me lo esperaba, y fue muy bonito. También, bueno, Rosa Freire, una persona totalmente también referente para nosotras, una geógrafa feminista, y, y bueno, mi madre también en primera fila, y entre otras tantas personas que nos acompañaron, y los festejos de ese día con mis compañeras de PUNSIS, con Celia también, bueno, una mini PUNSIS ahí recién nacida, bueno, muy bonito recuerdo.
La tesis se enmarca dentro, bueno, llega en un momento, ¿no? Donde yo venía de toda una trayectoria, ¿no? Profesional, de haber tenido mi título de arquitecta, donde me cuestioné en un momento mucho de mi enseñanza, de mis referentes, de mi manera de realizar esta práctica desde la arquitectura, ¿no? Como una visión muy centrada en el espacio, muy poco abierta a las realidades sociales, sin herramientas que me ayuden a analizarla, ni hablar del feminismo de perspectiva de género totalmente ajena en mis referencias como estudiante de arquitectura. Luego paso por un máster, máster Relación a Políticas, Proyectos y Gestión, que lo realizo con la dirección de Jordi Borges, acá es donde conozco a Zaida, un máster que me permitió mirar otra dimensión también multidisciplinar del urbanismo, ¿no? También mirando mucho lo que tenía que ver con la gestión, con las políticas urbanas, y bueno, el conocer a Zaida fue como el punto de inflexión para mí en comenzar a introducir una perspectiva de género y feminista en la manera de mirar, ¿no? A partir de realizar con ella bueno, un taller en concreto que se llamó La Casa Sin Género, donde ahí nos conocimos con las PUNCIS, un taller que fue posterior al máster, pero que lo realicé a partir de haberla conocido a ella en ese máster, ¿no? Y ahí empieza como todo mi camino de construcción de mirada sobre, bueno, cómo abordar la arquitectura del urbanismo desde una mirada de género y feminista, porque es a partir de conocer a Zaida que comenzamos a formar Colectivo Punto 6, y es aquí donde con mis compañeras comienzo a hacerme todas estas preguntas de investigación que luego aterrizan en un formato de tesis. Pero es una mirada eh, crítica que la empecé a hacer colectivamente desde el año 2005, hasta que en el año 2009, bueno, 2009-2011, le comienzo a dar forma a la tesis doctoral a partir de la primera, bueno, del antecedente que es la tesis de máster, en el Centro de Políticas de Salud y Valoraciones, donde conozco a Pilar, donde comenzamos a hacer unas investigaciones incorporando, ¿no? Toda esta dimensión cotidiana, que acá trabajamos con Blanca dentro de la universidad, haciendo otras investigaciones en relación al hábitat, la vivienda, y nosotras estábamos aquí introduciendo también a pedido de Pilar todo el conocimiento que veníamos también desarrollando desde PUNCIS, desde el ámbito de la sociología, ¿no? Que era toda la mirada que Blanca aportaba, y yo aportaba, digamos, también toda la parte práctica que teníamos en PUNCIS, en los talleres participativos, en el trabajar con las mujeres, donde aquí se junta, acá comienza como todo un conocimiento donde ya no es individual en absoluto, es colectivo, y a partir de todo este bagaje, bueno, empiezo a darle forma a la tesis doctoral. La tesis doctoral, bueno, básicamente surge como, bueno, para mí como individualmente era cómo podía yo contribuir, digamos, al conocimiento eh, que estábamos queriendo construir dentro del CUNCIS, que veíamos, ¿no? Nos cuestionábamos, ¿no? Este cuestionamiento de la investigación también es un cuestionamiento colectivo, ¿no? Nos cuestionábamos cómo había un pensamiento funcionalista que no incorporaba la diversidad de experiencias en el urbanismo, que se había planteado desde, bueno, eso, desde separar los usos y las personas, desde no contemplar la dimensión cotidiana, una práctica que estaba dentro de un sistema capitalista y patriarcal, que era todo también lo que veníamos viendo, pero también leyendo, ¿no? De la práctica, de la crítica feminista al modelo imperante, donde había una visión universal y simplificada de la sociedad, que esto había generado desigualdades, ¿no? Donde no se estaba teniendo en cuenta la diversidad de experiencias y sobre todo de las mujeres y sobre todo de los cuidados, ¿no? Que por otro lado era una disciplina, ¿no? Porque también la tesis analiza la práctica urbanística, una disciplina rígida, que en sus instrumentos no se adaptaba a la realidad, en cómo se analizaba, en cómo se practicaba, en cómo se diagnosticaba, en cómo se valoraba, y que esto, bueno, de alguna manera se centraba sobre todo en priorizar unas vidas cotidianas diferentes a otras, ¿no? Bueno, en este caso hablábamos, ¿no? del vehículo privado y el deterioro de los espacios urbanos, que era también lo que iba diciendo todo el análisis también teórico sobre, y crítico sobre la práctica urbanística desde los años 60, ¿no? Jane Jacobs y otras que en ese momento yo estaba incorporando a la tesis, ¿no? Y como en todo esto, yo veía, ¿no? Ya cuando me empecé a entrar en el análisis teórico y de la práctica urbanística, como las mujeres, la teoría feminista y los estudios de género habían quedado marginadas de esta práctica urbana, ¿no? Donde había quedado como, bueno,
restringido a una ciencia que se consideraba solo de especialistas, y especialistas se entendía como hombres, arquitectos, ingenieros o técnicos dentro de esta disciplina, ¿no? Por lo tanto, la tesis lo que intenta hacer o lo que hace fundamentalmente es hacer un aporte crítico y metodológico a todo este bagaje, ¿no?, que veníamos mirando, y el objetivo que se plantea es incorporar la dimensión cotidiana en el urbanismo a través de validar una metodología de análisis y evaluación urbana a escala de barrio, que se basa en los datos cualitativos, con una base teórica y crítica que la sustente, para que pueda ser utilizada en esta práctica urbanística. Finalmente, el objetivo, digamos, fundamental de la tesis era cómo, ¿no?, yo me encontraba en la situación que desde la práctica, ¿no?, que venía yo realizando con TUNSIS y en otras experiencias también previas, en una práctica urbanística que no daba respuesta a la realidad, pero que yo veía que estábamos pudiendo desarrollar a través de metodologías cualitativas y del estudio empírico que ya veníamos haciendo. Lo que intenta la tesis es darle forma a un cuerpo teórico y metodológico a través desde abajo hacia arriba, digamos, desde la práctica hacia la construcción teórica y metodológica, poder hacer un material que pueda servir para implementarlo concretamente, ¿no?, y hacer este aporte metodológico. Por lo tanto, la metodología que desarrolla en la tesis se basa en este conocimiento empírico de la realidad que veníamos desarrollando durante 5 o 6 años conjuntamente con TUNSIS, en un análisis también de esta práctica urbanística y de analizar estas aportaciones teóricas desde el feminismo y los estudios de género, ¿no? Porque por otro lado, lo que veíamos es que había mucho aporte a la disciplina urbanística desde el feminismo y los estudios de género, pero al no haber una metodología concreta que lo aplique, eran aportes que quedaban más en el ámbito de lo teórico, desde la crítica, ¿no? Y la tesis lo que quiere es, bueno, decir, basta ya, ¿no?, de no poder aplicarlo, ¿no?, porque era un poco lo que recibíamos desde el entorno, ¿no? Bueno, ¿cómo se aplica esta perspectiva de género? ¿Cómo se aplica el feminismo? ¿Cómo, ¿no?, cómo poder ponernos en igualdad de condiciones cuando hablamos de otras metodologías? Pues el aporte era este, ¿no?, generar una metodología que indiscutiblemente aplique una perspectiva de género feminista y que cualquier persona la pueda aplicar. Entonces, la metodología se basa en estas 3 dimensiones, ¿no?, el análisis teórico, el análisis legislativo, ¿no?, porque lo que miro también es cómo la legislación habla, ¿no?, de la necesidad de incorporar esta perspectiva de género, ¿no?, la Carta Europea de las Mujeres en la Ciudad, los años 90, y todo un seguido de legislación o cartas, ¿no?, que hacen un llamado a incorporar esta perspectiva de género. En el contexto que yo estaba trabajando en Cataluña hay una legislación muy concreta del 2004, la Ley de Barrio, 2005, la Ley de Urbanismo, 2007, la Ley de Igualdad. Bueno, a nivel español hay todo una legislación que habla de la necesidad de incorporar esta perspectiva de género y el derecho de las mujeres a la ciudad y la igualdad de oportunidades, etcétera, pero no se materializa en una metodología en concreto, ¿no? Y bueno, luego la tercera pata, que para mí es el fuerte de la tesis, que es el trabajo empírico, que es de donde nosotras como TUNSIS estábamos trabajando, y es desde donde yo intento recoger todo este conocimiento empírico y transformarlo en una metodología muy, muy concreta que ayude a implementar todo esto, ¿no? Entonces, claro, lo que veía es que había ya respuestas desde el feminismo, la perspectiva de género, a este modelo en crisis, a esta crítica urbana que veníamos mirando, ¿no? Que fundamentalmente hablaba de invertir las prioridades del urbanismo en muchas de las dimensiones, ¿no? Se habla, por un lado, de un cambio de modelo, ¿no?, de ciudad funcionalista y segregada a una ciudad próxima, ¿no?, como hablaba Ana también, a trabajar desde la escala de barrio y a favorecer el desarrollo de la vida cotidiana de las personas. Por otro lado, aporta también desde evidenciar, ¿no?, la necesidad de la vida cotidiana, de incorporarla, ¿no?, y la experiencia de las personas y de las mujeres en las visiones urbanas, y el abordar una metodología interdisciplinaria y sin jerarquías que permita abordar los datos que han quedado fuera o menospreciados de este análisis urbano, ¿no?, que eran los cualitativos y de la experiencia de las mujeres, ¿no? Entonces, con todos estos 3, digamos, requerimientos que ya se venían diciendo desde el feminismo, desde la
perspectiva de género es donde yo intento darle forma a esta metodología, abordando conceptos claves, ¿no? Como el definir la vida cotidiana desde una perspectiva de género, que era algo que ya veníamos trabajando nosotras, ¿no? Desde PUNCIS, relacionando, ¿no?, las diferentes esferas, ¿no?, productivas, reproductivas, propias y comunitarias o políticas. Sobre esta definición de vida cotidiana que veníamos trabajando, aterrizarlas, ¿no?, en los espacios de la vida cotidiana como soporte físico, donde las personas realizamos estas actividades, ¿no? Entonces, ¿cómo eran estas escalas? Aquí desarrollo como las diferentes escalas de la vida cotidiana, ¿no? El vecindario, el barrio o lo suprabarrial, que luego mostraré el esquema donde desarrollo más el aporte metodológico de la tesis, y luego el definir esta escala de barrio, el entorno próximo a las viviendas, donde hablamos de también esta particularidad de la escala de barrio como la escala donde se desarrolla la vida cotidiana de los cuidados, esencialmente, que era la que nos interesaba a nosotros, ¿no? Bueno, aparecen también estos esquemas que veníamos desarrollando, pero que nos ayudan mucho a hablar sobre de qué estamos hablando cuando hablamos de vida cotidiana y de cuidados, ¿no? Que es no reproducir el rol de género masculino, ¿no?, que era de casa al trabajo remunerado, y centrarnos en esta vida cotidiana más diversa y no simplificada, que era de casa a un trabajo remunerado, pero pasando por el resto de actividades, ¿no?, que tienen que ver con los cuidados, pero que tienen que ver también con lo propio, con lo reproductivo y con otras actividades en el entorno que estudiábamos, ¿no? Entonces, aquí sería como el concepto también que intento aportar, ¿no?, en demostrar que, bueno, la vida cotidiana tiene 4 esferas, pero estas cuatro esferas a su vez tienen tareas concretas, actividades concretas, espacios, tiempos y escalas espaciales concretas, ¿no? Y es aquí donde, con este esquema, lo que intento demostrar es que la esfera reproductiva o de los cuidados, que le diríamos más hoy, es la esfera donde necesitamos poner más atención, porque es donde se desarrollan los cuidados y las tareas menos atendidas, ¿no?, que tienen que ver con eso, ¿no?, acompañar al colegio, acompañar a las personas mayores, desarrollar, bueno, las compras de proximidad, ¿no?, que serían esta esfera, ¿no?, de la lila, ¿no?, que sería que está próxima a la vivienda, pero que está en escala de barrio, que podríamos hablar que está 10 minutos a pie aproximadamente, ¿no?, teniendo en cuenta la diversidad de movilidades que podemos tener las personas, pero que evidentemente era la que tenía más tareas, más actividades en el entorno más próximo y la que era menos atendida según esta práctica urbanística la que estábamos analizando, ¿no? Entonces, bueno, la tesis también acaba de desarrollar lo que veníamos también trabajando con Blanca en un trabajo previo sobre indicadores urbanos, ¿no?, que eran las 5 cualidades, llamamos las 5 cualidades urbanas que dan respuesta a una vida cotidiana desde la perspectiva de género. Y acá hablamos de la proximidad, de la diversidad, de la autonomía, de la vitalidad y la representatividad, que ahora no me detendré en cada una de ellas porque están publicadas en la tesis y también en trabajos posteriores, donde seguimos actualmente, de hecho, trabajando en estas cualidades para que puedan profundizar, ¿no? Pero todo esto estaba detrás de un dar respuesta a una práctica urbanística que encontrábamos donde había un problema metodológico, ¿no? El problema metodológico era que había una dificultad para analizar y dar respuesta a las diferentes necesidades, especialmente a las necesidades de la reproducción, y que esto afectaba al diseño de los espacios porque no consideraban este cuidado. Entonces veíamos como el tipo de mobiliario, el tipo de movilidad, el tipo de diseño, el tipo de equipamientos que nos encontrábamos no daban respuesta a esta dimensión reproductiva, hoy diríamos más de los cuidados. Por otro lado, además del diseño, faltaba un análisis multidisciplinar, multiescalar y transversal, ¿no?, que era esta mirada no solamente desde la arquitectura, sino una mirada desde otras disciplinas y también una mirada que mire desde el barrio hacia el territorio y desde el territorio hasta el barrio. Y entonces también la necesidad de encontrar unas herramientas que no disponíamos, que nos ayudaran a situar este análisis con unas herramientas muy concretas y a poder evaluar lo que se estaba haciendo, ¿no? Cómo era el poder evaluar desde una dimensión no solamente física, sino también social, que revierta esta dinámica que veníamos mirando y que a su vez nos permitiera valorar si
lo que estábamos haciendo de ahora en más estaba dando respuesta a esta vida cotidiana desde una perspectiva de género, ¿no? Por lo tanto, la propuesta metodológica se centraba en estas dos herramientas, ¿no? Por un lado, una metodología de análisis urbanos con técnicas cualitativas, que era lo que nosotros ya veníamos trabajando, ¿no? Pero de alguna manera nombrarlas, situarlas, eh, explicarlas para que sean una metodología validada, ¿no? Científicamente, para que nos entendamos, ¿no? Igual que las técnicas cuantitativas, darle el valor a estas metodologías cualitativas dentro del análisis urbano que nos queríamos situar. Y por otro lado, generar estos indicadores urbanos espaciales desde la perspectiva de género que nos permitieran valorar, medir, ¿no? Y que también se situara dentro de estas otras herramientas que el análisis urbano también está trabajando o trabaja, que es la dimensión de los indicadores, y donde nosotras también queríamos situar unos indicadores que trabajen desde una perspectiva de género feminista para incorporar todo esto. Entonces, bueno, está, digamos, bueno, todo lo que veníamos haciendo, pero puesto, digamos, como herramienta, ¿no? Dentro de la necesidad de un análisis urbano, los talleres participativos con mujeres, las entrevistas en profundidad que hablan de la vida cotidiana, la observación que nosotros podíamos hacer como personas técnicas que caminábamos el territorio, analizábamos el territorio, generando los datos que le llamamos datos primarios, ¿no? Que se sitúen, ¿no? También junto a los datos secundarios que complementaban la información, ¿no? Que en general eran los únicos que entendíamos que el urbanismo, bueno, en general actualmente también considera, ¿no? El dato secundario, sobre todo desde la estadística, ¿no? O otras maneras de aproximarnos a la realidad más lejana, y no tanto desde un análisis más directo, ¿no? Que era el que a nosotros nos permitía, sobre todo esto, ¿no? Hablar con las mujeres, recorrer con las mujeres, mapear con ellas toda esta información, ¿no? Toda esta información era la que necesitábamos para luego poder medir y valorar desde los indicadores, ¿no? Otra de las aportaciones también era, bueno, cómo medimos todo esto, ¿no? Cómo lo situamos dentro de un territorio en concreto, ¿no? Era muy necesario definir el caso de estudio, digamos, ¿no? Entonces aquí es donde hablamos del barrio, red cotidiana, que era lo que nosotros también veníamos trabajando, hablábamos mucho de la red cotidiana, pero esta red cotidiana, bueno, era como era poco tangible, ¿no? Y entonces lo que yo veía era que para poder desarrollar una metodología que fuera validada, ¿no? Y que pudiera situarse igual que otras metodologías de valoración, y aceptada, ¿no? Por la comunidad científico-urbanística, para que nos entendamos, tenía que poder medirse, ¿no? Y entonces la red cotidiana se puede medir, ¿no? Es entendida, ¿no? No como el barrio, que tiene un límite en concreto, quizás más el barrio entendido como límite administrativo o entendido como un ámbito estadístico, ¿no? La red cotidiana era intangible porque, bueno, era todo aquello que utilizamos en el día a día en un contexto en concreto, ¿no? Entonces, bueno, a través de las entrevistas, a través de los mapas, era posible delimitar esta red cotidiana de un barrio, ¿no? O sea, tenemos un barrio X y luego a través de esta información cualitativa podemos situar cuáles son los equipamientos, cuáles son los comercios de proximidad, cuáles son las paradas de transporte público, cuáles son estos espacios de relación y cuáles son estas calles, ¿no? Que unen todo esto, que mayoritariamente coinciden en el uso cotidiano de este barrio, ¿no? Porque lo hemos podido hacer a través de todas estas metodologías cualitativas, y podemos decir, y dibujar, esta es la red cotidiana. Y esta red cotidiana, analizarla, valorarla y medir si da respuesta a esta vida cotidiana. Entonces, aparece, digamos, lo que le llamamos la batería de indicadores, ¿no? Es el desarrollo de estos indicadores por cada una de estas cualidades urbanas de proximidad, diversidad, autonomía, vitalidad y representatividad, que, bueno, están desarrollados a partir del barrio y la red cotidiana, pero también hay otras dos baterías de indicadores que se centran en los espacios en concreto, que sería el espacio de relación y el equipamiento cotidiano, porque al final eran nuestros tres ámbitos de actuación donde estábamos necesitando esta metodología, ¿no? Empezábamos aquí, bueno, y luego era posible ampliar esta batería de indicadores, ¿no? Por otro lado, esta metodología intentaba también situarse en diferentes territorios donde nosotros también estábamos trabajando o viviendo inclusive, ¿no? Como era
en una ciudad más compacta, ¿no? Como un territorio más compacto, un núcleo, como sería el primer caso, o un barrio ya más situado como lo que son acá los polígonos residenciales, ¿no? Un barrio donde es prácticamente viviendas y todos los demás usos los tiene fuera, o el tercer caso que es lo que acá le llamamos una urbanización residencial monofuncional, bueno, que de hecho es el espacio donde yo vivo, ¿no? Un espacio que no está dotado en absoluto, ¿no? Ni de equipamientos, ni de comercios, ni de transporte público, y cómo es posible encontrar cierta mejora en entornos tan alejados del modelo que el modelo feminista promueve, ¿no? Que es el de la proximidad, el de la compacidad, ¿no? Entonces, bueno, también aborda como una diversidad territorial como para poder intentar llegar a todas las experiencias cotidianas, ¿no? Bueno, esto es parte del resultado del estudio empírico, que también está publicado, que no me voy a explayar, porque si no, no acabo. Pero bueno, finalmente la tesis hace el aporte, sobre todo metodológico, para poder llegar a estas aportaciones finales, ¿no? Hace todo un recorrido empírico, sobre todo, basado en este estudio y análisis crítico, ¿no? De la teoría, para poder validar también la teoría feminista y los estudios de género, y también un estudio, digamos, del estado de la cuestión en cuanto a la práctica urbanística para poder afirmar la necesidad de aplicar esta metodología, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera yo digo que es como una justificación, ¿no? Mi tesis, o lo que yo he intentado hacer, era buscar toda la teoría, el análisis práctico y empírico como para poder sustentar una metodología que ahora sí pudiera ser trasladada, digamos, dentro de lo que se entiende por un análisis urbanístico, ¿no? Entonces la aportación final es esta, ¿no? La necesidad evidente, ¿no? De incorporar la dimensión cotidiana, que no estaba incorporada hasta ahora, y que si no se incorpora deja fuera todo lo que, todo lo que estábamos diciendo, ¿no? Lo cotidiano, los cuidados y a las mujeres. Para poder incorporar esta dimensión cotidiana, la necesidad evidente, ¿no? De que sea transversal, interdisciplinar y multiescalar, que para ello se tenía que hacer sí o sí a partir de analizar y evaluar lo urbano desde la experiencia de las personas, y ahí todas las herramientas metodológicas que se proponen, ¿no? Y evidentemente trabajarlo desde las mujeres. Por otro lado, también el considerar la proximidad del barrio y las cualidades de los espacios para el desarrollo de la vida cotidiana como ámbito prioritario, ¿no? de estudio, ¿no? Que sería también el aporte dentro de situar la vida cotidiana en un ámbito en concreto para su estudio, y el definirlo de esta manera, y también el valorar la contribución de las mujeres y del feminismo tanto a la crítica urbana y a la práctica del urbanismo, que es lo que esta tesis no quería dejar de hacer, ¿no? O sea, empieza con una crítica gracias a una genealogía feminista que ayuda a abrir esta mirada, ¿no? Esta mirada crítica, por lo tanto acaba, ¿no? Con una reivindicación, digamos, a todos estos aportes, queriendo sumarse también a este aporte y a esta reivindicación y a esta suma de la genealogía que veníamos nosotras trabajando, a la cual queríamos aportar también, y quería yo personalmente contribuir desde la tesis, ¿no? Bueno, para mí creo que esta tesis, bueno, lo que intentaba sobre todo era generar una herramienta de trabajo que yo personalmente estaba necesitando dentro de PUNSIS, y creo que a PUNSIS también ha sido un aporte interesante dentro de toda la metodología que nosotros desarrollamos. No, siempre digo que no es una tesis individual, para mí también esta tesis pone en crisis lo que es digamos, dentro de lo que es el ámbito académico, ¿no? Que entender que una crisis es un resultado individual o es de una persona en concreto. Es verdad que yo aporté mis horas individuales para poder desarrollarla, pero me he basado en toda una experiencia colectiva de trabajo. La tesis, bueno, actualmente está publicada, ¿no? En su tocho tradicional de tesis, que la podéis encontrar, pero también está en este trabajo, ¿no? que luego se continúa aplicando. A mí es una tesis que me da satisfacciones, bueno, cada día que trabajo, porque bueno, actualmente a raíz de haberla luego seguido desarrollando y avanzado un poco más, la hemos podido aplicar en muchos trabajos a nivel, bueno, España, Cataluña, pero también a nivel internacional, en otros contextos, como Colombia, como Argentina.
actualmente es guía metodológica de formación. También los indicadores se han ido transformando, se han ido mutando. Actualmente los estamos utilizando para poder desarrollar, son parte, con ellos no lo hacemos todo, pero son parte de estudios de informe de impacto de género que queremos aplicar dentro de lo que ya son las escalas más de planeamiento, planes generales dentro del urbanismo, o sea, para entrar en otras escalas, más allá de la escala de barrio, y proyectos de otra envergadura. Por lo tanto, bueno, ha sido también una metodología que se ha podido replicar en otros contextos, por lo tanto va como verificando y funcionando. Así que bueno, yo estoy ampliamente contenta, orgullosa de mi trabajo individual, pero también de mi trabajo colectivo, que lo hemos exprimido y lo hemos podido replicar hasta el día de hoy a partir de este trabajo de la tesis. Así que bueno, nada, yo animo a todas las personas que están investigando a empoderarse sobre todo mucho de vuestras experiencias empíricas individuales, de lo que estáis viendo, de lo que estáis criticando, replanteándose. Y bueno, para mí esta tesis fue un gran reto que sea una tesis académica, porque mi fuerte no era la teoría, sino que era la práctica y la observación, pero también pude hacer un aporte teórico crítico que me sustente toda esta metodología que yo quería conceptualizar y quería poder compartir y aportar a mi trabajo colectivo y también a la construcción feminista que estamos entre todas queriendo sumar. Así que bueno, muchas gracias. Me quedo a la espera de las repercusiones que me podáis decir, bueno, una vez hayáis presentado todas. Muchas gracias.